Datos sobresalientes sobre el barroco. Es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVII en España. Se caracterizaba por el triunfo de la ornamentación, los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. A diferencia del Renacimiento, el barroco se caracteriza por la idea del desengaño y pesimismo, y sus temáticas frecuentes son la vida como lucha, sueño o mentira, y la fugacidad de los hechos humanos plasmadas en un estilo suntuoso y recargado. La literatura barroca se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberancia formal de aquella época. En cuanto a los géneros, la literatura barroca dio continuidad a aquellos heredados por el Renacimiento. Sin embargo, hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia, particularmente en las formas de la comedia y tragicomedia. Las características fundamentales de esta literatura española usan una progresiva complejidad en los recursos formales y una temática centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento. Visión del mundo. La visión del mundo desde el punto de vista del barroco es pesimista, desengaño y desequilibrio. En el barroco, la vida es considerada un tránsito hacia la muerte. La literatura de esta época toca temas fundamentales como el sueño, desengaño, brevedad de la vida y la ruina. El mundo es considerado como un engaño irreal, donde nada es duradero. Incluso la vida es como un sueño del que se despierta en el momento de la muerte. La visión del mundo desde el punto de vista del hombre barroco es también muy pesimista. Siente pesimismo hacia sus semejantes y hacia el mundo entero. Este sentimiento es compartido por toda Europa. Lucha consigo mismo haciendo que sufra de ansiedades, inquietudes y violencias que empeora su relación con el mundo y los demás hombres. Incluso desconfía de los humanos. Se ve obligado a desenvolverse en un mundo de falsas apariencias, lo que crea en él desconfianza. Ahora vamos a hablar sobre las formas de vida del barroco. El barroco transcurre bajo los reinados de los tres últimos reyes de la Casa de Austria. Hablamos de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Entre estos temas se critica y satiriza sobre la ambición, el poder y el dinero. Y tenemos como finalidad el escritor del barroco pretende impresionar los sentidos y la inteligencia con estímulos violentos, vienen de orden sensorial, sentimental o intelectual. Ahora como siguiente punto vamos a hablar sobre el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo tiene una corriente literaria que cultiva la forma de las palabras dejando en un segundo plano su contenido y pretende crear un mundo de belleza, impresionando para ello los sentidos con los demás variados estímulos de luz, color, sonido y con un lenguaje ampuloso y culto. Y como conceptismo tiene corriente literaria que profundiza en el sentido o concepto de las palabras, se puede definir como una agudeza mental que da preferencia a las ideas con el fin de impresionar la inteligencia o el deseo de decir mucho con pocas palabras. Último punto, vamos a hablar sobre Luis de Góngora y Argote. Su obra culinaria más importante es la mítica fábula del Polifemo y Galata, que narra el amor del gran Polifemo por la ninfa Galacia. También escribió muchos sonetos, incluidas sátiras sobre Lope y Quevedo. En el siglo XX, sus obras recibieron una profunda investigación, como la poesía de Góngora, que influyó a varios poetas como Alberti y Lorca. Los personajes fundamentales del barroco literario fueron Sor Juana Inés de la Cruz y Miguel de Cervantes Saavedra. Sor Juana Inés de la Cruz fue una escritora mexicana autodidacta que se especializó en la poesía. Su obra se caracteriza por integrar las formas rimbombantes propias del barroco. Su poema Primero Sueño es el reflejo de su característico estilo. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta y dramaturgo nacido en Madrid. Su obra cumbre, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se considera la mayor representante de la literatura barroca. Los pintores representativos del barroco fueron Caravaggio y Rembrandt van Rijn. Caravaggio fue un pintor italiano cuya obra se caracterizó por su realismo y naturalismo. Evitaba las creaciones idealizadas.
prefería reproducir a los sujetos tal y como eran. Rembrandt van Rijn fue un pintor holandés cuya característica más importante fue su habilidad para reproducir rostros y emociones de una manera realista e impactante.